Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba, y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Mantener la defensa de los españoles se convirtió en su principal tarea al llegar al gobierno. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Defensa. Pero los acontecimientos no se lo han puesto nada fácil. El gigantesco coste político que le está suponiendo al gobierno tomar estas medidas. Porque pese a su larga carrera en la política y en la industria, Pedro Morenés se enfrenta a la cruda realidad, una crisis galopante que también se ha cebado con su ministerio. Los españoles dedicarán poco más de 11 euros a la defensa, mientras que en términos comparativos
un francés dedicará 40. Y su deuda, que en tiempos de Carmen Chacón llegó a los 26.000 millones de euros, ahora alcanza los 33.000 millones. Las Fuerzas Armadas, a pesar de los rigores presupuestarios, cumplirán dentro de un ambiente de máximo esfuerzo para hacer frente a los retos de un mundo incierto. Al quebradero económico se une el institucional. La monarquía española es una institución que cuenta con un apoyo muy mayoritario. Lo que conviene ahora es un cambio de era. Sin olvidar los roces mantenidos con Cataluña, para los que el ministro mantiene su idea. Cataluña es España, España es Cataluña también, los españoles somos catalanes y los catalanes son españoles. En relación a las declaraciones del ministro, le diré que ha sido aquello del bombero pirómano. Los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones y cumplen calladamente con su deber. Y con la latente amenaza exterior, con Corea del Norte como la última provocación. Pedro Morenés posee la discreción como virtud, pero las palabras claras cuando la ocasión lo requiere. Hoy es un buen día para reflexionar sobre los silencios que alimentan extremismos. Yo no creo que ni este gobierno ni las Fuerzas Armadas tengan que recibir lecciones de condición democrática de su señoría. Comprometido con su patria, con su unidad y con la seguridad de sus ciudadanos, entre los que se cuentan los políticos del Partido Popular que hoy sufren los estragos del acoso. El político de 64 años defiende la máxima: la defensa hace que se sostenga la credibilidad de España. Muy buenas, no sé si decir tardes, noches, mañanas. Ya sabéis que estamos en esa hora indeterminada muchas veces que tiene el podcast. Y si nos escucháis en el streaming, estamos cuando ya cae un poquito el sol o mucho ya en invierno. Así que buenas noches. Bueno, escuchamos a Gatillazo, que nos decía que basta ya de soportar esta violencia, que somos muy sumisos ante ella. Y hoy tenemos aquí a un invitado que viene de casa, de la propia Asamblea Antimilitarista de Madrid, y que si algo no es sumiso. Y bueno, viene a hablarnos de un tema que teníamos muchas ganas. Muy buenas noches, tardes, mañana, Josemi. Muy buenas, Godzilla en Madrid. Muy bien. A los mandos y sepultado una vez más por una montaña de cables y cobre, tenemos a los dedos más rápidos a este lado del Manzanares, que es Enrique. Buenas, lo que sea. Y aquí estoy yo también de la Asamblea, como las otras dos personas, Jaime. Vamos a ver, hoy veníamos a hablar, lo habréis oído en el corte, de nuestro queridísimo ministro de Defensa, don Pedro Morenés. Don Pedro Morenés tiene toda una historia detrás bastante intensa en lo que respecta a su ligazón a la industria armamentística, y tiene una posición muy clara dentro del esquema del gobierno, o en su posición como ministro de Defensa, que es pues el hacer que la industria armamentística cobre y que siga produciendo y vendiendo armamento. Y para hablarnos de este tema, como ya he comentado antes, tenemos a Josemi, y vamos a empezar ya sin más preguntando que quién es este hombre, quién es Pedro Morenés, Josemi. ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Bueno, pues Pedro Morenés y Álvarez de Eulate es un traficante de armas. Eso básicamente es lo que hay que decir. Prácticamente en las tres acepciones que del verbo traficar recoge el diccionario de la Real Academia, ¿no? Es un personaje nacido en un barrio donde nacen las buenas familias. Las buenas familias son aquellas que le dificultan mucho la vida a las familias que al parecer no lo somos tanto, ¿no? Es decir, nació en Las Arenas, en Guecho, y lleva una carrera, digamos, pues de una persona propia de su condición. Se licencia en Derecho en la Universidad de Navarra, un buen sitio. Después continúa con una diplomatura en Dirección de Empresas en la Universidad Comercial de Deusto, como no. Y después va sumando así, pues digamos que titulillos, hasta que ya se lanza pues a la experiencia profesional, ¿no? Y la experiencia profesional que tiene antes de acceder a cargos públicos es bastante significativa. Estos datos, por cierto, los hemos sacado del portal este famoso de transparencia, este portal tan poco intuitivo, pero donde viene una breve reseña, en este caso pues del ministro de Defensa también. Antes de adentrarnos en lo que ha sido su carrera profesional, vamos a centrarnos en un puntito que nos interesaba cuando comentábamos el programa hace unos días,
que es los lazos que mantiene, bueno, tanto Pedro Morenés como su familia con otras familias que también ostentan el poder en este Estado. Sí, bueno, es sabido que España, el Estado español, sigue siendo un país de familias, efectivamente, de linajes. De familia. Y de familia. No nos hemos quitado ese baldón de encima, y si recuperamos nombres de la historia política del siglo XIX, incluso en algunos casos del siglo XVIII, veremos que los árboles genealógicos más o menos se mantienen intactos. En este caso, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate desciende del marqués de Borgueto, un tal Felipe Morenés y García Alesón, y por estas cosas de que las grandes familias, pues lógicamente se emparentan entre sí, es primo segundo del marido de Ana Patricia Botín, que seguramente también nos suene, ¿no? Porque pertenece hoy en día pues también a las élites económicas y políticas de este país. Sí, hombre, y su padre pertenece a lo más granado del cielo, ¿no? Su padre pertenece a lo más granado del cielo, y cuando falleció este señor, de apellido pues bastante previsible, ¿no?, para lo que después se dedicó, precisamente uno de los primeros miembros del gobierno de España que le alabó y le hizo unos encomios tremendos fue precisamente pues Pedro Morenés, que para algo también son familia, diciendo cómo Emilio Botín, a través del Banco de Santander, había favorecido a la industria de defensa, a los ideales, etcétera, etcétera, y cómo además implementó dentro del propio banco, siguiendo el manual del cadete, al parecer algunas de las instrucciones pues para llegar a ser buenos banqueros. Bueno, esto en cuanto a lo familiar, que no deja de ser en última instancia una relación de poder. Pero vamos a darle un repaso por encima, ya nos detendremos en el siguiente punto, a su carrera profesional, que está indiscutiblemente ligada en todo momento a la industria armamentística. Sí, bueno, comienza al principio dentro del mundo de astilleros, que es donde se comienza a fraguar ya profesionalmente, con diferentes cargos en los que no vamos a entrar. Pero quizás sí que es pues más interesante saber lo que nos oculta el portal de transparencia, es decir, datos que de una manera poco inocente no aparecen en el currículum de Pedro Morenés dentro de su perfil profesional, porque nos dice que desde el año 2005 hasta junio de 2010 fue el secretario general del Círculo de Empresarios, pero no nos dice que simultáneamente, desde el año 2005 hasta el año 2011, pues perteneció también al Consejo de Administración y después fue, de hecho, el representante de Instalaza, una de las conocidas agrupaciones armamentísticas del Estado español. Mientras tanto, ha sido presidente del Consejo de Administración de otras muchas empresas y organismos, entre los que habría que destacar el que ostentó durante todo el año 2011, presidente de MBDA España, que MBDA pues son las siglas que pertenecen pues a una de las corporaciones fabricantes y vendedoras de misiles más importantes del mundo. Él pertenecía pues a la división española, digamos, así como también presidente de Segur Ibérica, que nos sonará pues como uno de los sistemas de seguridad privada más extendidos en el país, con el cual diferentes ministerios además han firmado suculentos contratos, ¿no? Junto a esto podríamos añadir también la pertenencia a otro tipo de corporaciones, como por ejemplo Aritex, que es una constructora de diseño industrial con contratos militares, o Cuitver, que es una consultora también de defensa. De todas estas cosas este señor ha sido consejero. Bueno, para digerir toda esta información vamos a escuchar un poquito de música y cuéntanos, Josemi, ¿qué es Contratiempo? ¿Quién es Chicho Sánchez Ferlosio? Bueno, Contratiempo es una canción que, digamos, entra dentro de este mundo libertario y de gente que ha sido, pues, de la manera como la que era Chicho. A Contratiempo es un poema de Agustín García Calvo, puesto en música magistralmente pues por este personaje indefinible y maravilloso que fue Chicho Sánchez Ferlosio, en el cual, si vamos atendiendo la letra, vemos en unas metáforas preciosas cómo se le va contando a las carabelas de Colón, se les va exhortando que no lleguen a su destino, precisamente para no convertir el mundo nuevo pues en lo que era el mundo viejo. Y de repente, por mor de la poesía, pues efectivamente las carabelas van reculando hasta convertirse en árboles, que es de donde salió la madera que formaban parte. Muy bonito. Vamos a por ella, Enrique. Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo.
Antes que el día os coja, virad en redondo presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, nuevo, que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Atrás a contratiempo. Por delante de la costa cuelga un muro de silencio. Si lo rompéis chocaréis con terremotos de hierro, hierro. Agua irisada de grasas y rompeolas de huesos, de fruta, de cabecitas, veréis los árboles llenos. Atrás a contratiempo. A orza, orza, palomas, huid a vela y a remo. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo, verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Atrás a contratiempo. Llueve azufre y llueve tinta sobre selvas de cemento. Chillan colgadas en jaulas crías de monos sin pelo, pelo. Los indios pata de goma, acorazados de acero, por caminos de betún ruedan rápidos y serios. Atrás a contratiempo. Por las calles trepidantes ruge el león del desierto. Por bóvedas de luz blanca revuelan pájaros ciegos, ciegos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. Atrás a contratiempo. Sobre pirámides rotas alzan altares de hielo y adoran a un dios de plomo con dientes de oro negro, negro. Con sacrificios humanos aplacan al dios del miedo, corazoncitos azules sacan vivos de los pechos. Atrás a contratiempo. Trazan a tiros los barrios, a escuadra parten los pueblos. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos, quietos. Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso, por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás a contratiempo. Por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo. No hagáis historia que solo lo que está escrito está hecho, hecho. Con rumbo al sol que os nace y del mapa recogiendo por el mar de los sargazos, tornada palos el puerto. Atrás a contratiempo. Monjitas arrepentidas, entrad en el astillero. Os desguacen armadores, os coman salitre y muergos, muergos. Dormid de velas caídas al son de los salineros y un día de peregrinas, id a la sierra subiendo. Atrás a contratiempo.
volved en Sierra de Gata a crecer pinos y abetos, criar hojas y resina y hacerle burla a los vientos, vientos. Allí el aire huele a vida, se siente rodar el cielo y en las noches de verano cantan grillos y jilgueros. Atrás, a contratiempo. Eso es una bomba de racimo y hoy mismo, felizmente, 109 países se han comprometido a prohibirlas, entre ellos España, que no volverá a fabricarlas ni almacenarlas. Un acuerdo histórico contra estas mortíferas bombas que sueltan miles de cargas explosivas y que no distinguen entre soldados y civiles. Bueno, esta prohibición no dejó a todo el mundo contento, ni fue una historia feliz para toda la gente. Y veremos ahora por qué. Bueno, el resumen de por qué es que hay gente para la cual la muerte es su negocio y lo ejerce con pasión. Pero antes de adentrarnos en esto de las bombas de racimo, vamos a comentar que a don Pedro Morenés, aparte de estudiar mucho, sacarse muchas carreras, aparte de tener una larga carrera profesional y en muchos sitios y compaginarla siendo presidente de varias empresas, le dio tiempo para cumplir con su nación, con su país y entregarse al servicio público. Sí, efectivamente. Con el gobierno de José María Aznar es curioso cómo pasa por 3 secretarías de Estado aparentemente tan distintas, pero digamos que lo que une a estas 3 secretarías de Estado es la relación con esa vida profesional que el ministro inmediatamente corta cuando comienza su carrera política. En mayo de 1996, Pedro Morenés es nombrado secretario de Estado de Defensa del Ministerio de la Guerra, del Ministerio de Defensa. En mayo del 2000 es nombrado secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior. Y finalmente, en agosto de 2002, es nombrado secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para finalmente rematar pues con el nombramiento en 2011 como ministro de Defensa y terminar, digamos, pues una larga aspiración de quien se ha dedicado pues efectivamente a vender muerte y a traficar con armas. Y este sinvergüenza, digamos, el lobo es puesto al cuidado de las ovejas. Bueno, ya veremos más adelante como en prácticamente ninguna de sus posiciones políticas deja pasar la oportunidad para hacer alguna malignidad o para beneficiar a lo que es su sector, que es el sector armamentístico. Pero nos interesa ahora, sobre todo, el tema que está relacionado con Instalaza. Bueno, Instalaza es una empresa armamentística, fabrica bombas de racimo y esta empresa denuncia al Estado español a partir del momento en el que éste decide prohibir la fabricación, la producción y venta de bombas de racimo, no haciendo otra cosa que suscribir un convenio internacional. Sí, efectivamente, suscribe la Convención de Dublín en el año 2010, por la cual España finalmente, por fin, y después de multitud de reclamaciones pues de diferentes colectivos, ONGs, etcétera, etcétera, pone fin a la fabricación o por lo menos comercialización de estas bombas de racimo, que básicamente consisten en un gran misil que cuando lo suelta un avión, pues a una determinada altura se multiplica, salen de su vientre pues miles de pequeñas bombas que arrasan en un área bastante grande, ¿no? Estas bombas de racimo fabricadas por Instalaza, que era quien tenía la exclusiva de fabricación en el Estado español, la propia Instalaza, con todo este lenguaje eufemístico que emplea la industria de las armas, decía que eran como latas de refresco, venían a decir, ¿no? Con lo cual, efectivamente, son las responsables, porque eso no explotan todas inmediatamente después de que aterrizan, pues de cientos de mutilaciones después en niños y en personas adultas, pues que las pisan pues porque no las ven o porque van a jugar con ellas. Sí, sí. Quiero hacer énfasis en lo del lenguaje eufemístico y sobre todo en la industria armamentística, como casi en todas las industrias o en casi todos los negocios.
es el lenguaje técnico de los beneficios, pérdidas, que en realidad no nos dejan ver el bosque que hay detrás, y en este caso el bosque que hay detrás de la industria armamentística es la muerte. Es decir, porque Instalaza, si no me equivoco, Josemi, denuncia al Estado español por esta prohibición. Efectivamente, Instalaza, que ya tenía, bueno, pues una expectativa de venta, porque como sabéis, además, la industria armamentística, frente a lo que diga el ministro, claro, o todos los ministros de defensa, es de las industrias menos rentables que hay, desde un punto de vista puramente en relación a puestos de trabajo, porque eso, tiene una demanda inelástica, que llaman los economistas, es decir, el único comprador de las industrias que se dedican al armamento pues es el Ministerio de Defensa, ¿no? Pues efectivamente Instalaza tenía previsiones pues de jugosos contratos, etcétera, y con Pedro Morenés como representante de Instalaza, entonces estaba en ese cargo, denuncia al Estado español precisamente por dos conceptos que también manejan los economistas, por lucro cesante y por daño emergente. Instalaza había fabricado no sé cuántos millones de bombas de racimo que después le iba a vender al Ministerio de Defensa, y claro, pues de repente España firma el acuerdo inmediatamente antes de que entre de que finalice la moratoria para adherirse al acuerdo. ¿Qué hace el Estado español? Vender bombas de racimo de Instalaza precisamente a Gaddafi, uno de los que por un lado decían que era terrorista y tal, y de hecho Gaddafi emplea las bombas de racimo españolas a la hora de atacar Mislata, ¿no? Y entonces denuncia al gobierno español Pedro Morenés como representante de Instalaza, para que 2 años más tarde, cuando Pedro Morenés es ministro de Defensa, efectivamente, a pesar de una sentencia de la Audiencia Nacional donde no reconoce pues ese derecho que tenía Instalaza por lucro cesante y daño emergente, etcétera, etcétera, pues al final el Estado español acabe pagándole no a Instalaza, sino a una tercera empresa interpuesta de por medio, esos 40 millones de euros con dinero público. Es decir, el negocio a Morenés le sale redondo, a los antiguos socios los compensa, bueno, más que con creces, y eso es una manera, lógicamente, de compensarse a sí mismo. Es muy significativo en este punto unas preguntas parlamentarias que se le hizo al ministro nada más acceder a la cartera ministerial, en la cual precisamente se le venía a hablar pues de la presunta incompatibilidad que había pues por lo que se llama puertas giratorias. O sea, venía exactamente de industrias de vender armas al Estado español para ponerse ahora a la cabeza del Estado español como principal comprador del armamento de estas industrias. Bueno, sí, evidentemente si hay un ejemplo de puerta giratoria muy claro, es el de Pedro Morenés, pero quería que descubriéramos un punto, porque aquí hay un punto un tanto oscuro o difícil de ver, que es la pertenencia, o de qué manera pertenece Pedro Morenés a Instalaza el año en el que se denuncia el Estado español. Porque hay una jugada tipo mercantil, casi ingeniería mercantil, ¿no? Sí, es complicado, pero básicamente en las líneas fundamentales se resume Pedro Morenés en una comparecencia de las pocas que ha hecho ante el Ministerio, ante el Congreso de los Diputados, se olvida, porque después dijo que fue un fallo de memoria, de decir que él dijo que había estado en Instalaza hasta el año 2009, pero desde el año 2009 hasta el año 2011, según consta en el registro mercantil, etcétera, etcétera, él estuvo participando en Instalaza a nombre de una empresa que se llama Boguillas SL, de la cual él era el administrador único, es decir, que mantuvo el cargo y por tanto era el responsable que estaba ahí, y significativamente por ello Morenés se había olvidado de ese pequeño dato, ¿no? Sí. La verdad que es muy importante remarcar que el ministro de Defensa, el ministro de Guerra, denuncia previamente, antes de ser ministro de Guerra y después de haber sido secretario de Defensa, al Estado español. Sí, ese es el patriotismo de esta gente, claro, efectivamente. Es tremendo, hasta su propio mensaje es contradictorio. De todas maneras, me gustaría meter una pequeña cuña, es decir, en este caso estamos hablando de este personaje puesto con el beneplácito, por supuesto, de un tal Juan Carlos I de Borbón, como todos los ministros de Defensa anteriores. Y es que en este caso es Pedro Morenés, pero también es cierto que podía ser otro. Todos los ministros de Defensa, digamos, del Estado español, no solamente han sido puestos con el beneplácito del rey, sino que hay una extraña unanimidad entre los dos grandes partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista Español, vamos a dejarlo ahí, el Partido Socialista Español, el PSOE, efectivamente, a la hora de no entrar en cuestiones demasiado vidriosas con el tema de la defensa, es decir, hay una unanimidad absoluta, y en este caso pues nos toca hablar de Pedro Morenés, pero podríamos hablar también de los anteriores, claro. Venga, vamos ahora a coger un poquito de sorna, como la que tiene esta gente,
Y a ver si nos puedes contar algo, Josemi, de tu querido CRAE y de la canción que viene a continuación. Bueno, es una canción conocidísima, Cuervo Ingenuo, una canción que además viene ahora muy al pelo porque, como después comentaremos, España, el Estado español, en este año de 2015 va a ser protagonista en suelo patrio de la mayor movilización de tropas de la OTAN en entrenamientos de estos que tienen, ¿no? Entonces, Cuervo Ingenuo precisamente fue una canción valiente que Javier CRAE sacó en su momento, creo que estamos hablando del año 1986, precisamente para apoyar la campaña en contra del ingreso de España en la organización del Tratado del Atlántico Norte, esa de la que un gobierno dijo que si ganaba nos iba a sacar, y cuando ganó nos metió hasta el Corvejón. Vamos a por ella. Y de Cuervo Ingenuo. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitou, por Manitou. Tú de tener por 10 días en negras comisarías, donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitou, por Manitou. Tú mucho partido pero es socialista, es obrero, o es español solamente, pues tampoco 100% si americano también, gringo ser muy absorbente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitou, por Manitou. Javier CRAE. ¿Es cierta esa cifra que publica hoy la prensa de esa inversión de los 10.000 millones en armamento en la próxima década, ministro? Es cierto que vamos a iniciar programas importantes en el ámbito de la defensa, y es cierto que una vez que se hayan desarrollado las fases iniciales, o sea, es decir, los impactos en los presupuestos iniciales, pues vamos a abordar nuevos programas en defensa. Yo quiero decir aquí una cosa muy clara. Primero, lo que he dicho antes de la seguridad como prius desde el punto de vista de las políticas que tienen que desarrollar los gobiernos, la garantía de la seguridad de los pueblos a los que administran. Segundo, vinculada a la de seguridad está la industria de la defensa de una manera extremadamente cercana. Es decir, no hay una posibilidad de garantizar la seguridad de una manera integral si no se tiene también la garantía del suministro de los elementos que hacen falta para esa seguridad. Básicamente... ¿Me lo puede traducir?
Ponemos algún ejemplo. Sí, por ejemplo, pues es la industria militar. Por ejemplo, lo del Reino Unido. Bueno, me reía, no podía evitarlo, cuando la presentadora le dice que se lo explique, que no tiene ni idea de lo que le está diciendo. Y que no ha respondido, además. Bueno, eso estaba tomando nota mientras lo escuchaba y es que es tremendo, es que no responde a la pregunta, nada, ¿no? Dice, Dice, van ustedes a gastar 10.000 millones y sale por otro lado, ¿no? Sí. Me interesa mucho de este tema que dejemos una cosa en clara y es que incluso hablando con amigas y con amigos siempre sale como el tema de, no, si el presupuesto de defensa cae en picado año tras año. Bueno, vamos a aclarar esto un poco, Josemi. Sí, bueno, según el ministro de Defensa cae en picado y estamos por debajo de la media de los países de nuestro entorno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que es que la manera de contabilizar el gasto en defensa que tiene el Estado español ni siquiera es la manera normalizada o convencional con el cual se recoge en los países que pertenecen a la OTAN, como es el caso, desgraciadamente, de España, ¿no? Entonces, exclusivamente, el ministro, cuando miente sobre este particular, habla solamente del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa. El criterio OTAN, que es el criterio con el que se mide entre los países de la alianza y demás, pues cómo andan cada uno de gasto per cápita y sobre todo de gasto con relación al Producto Interior Bruto, recoge no solamente el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino también las aportaciones a la OTAN y otro tipo de cuerpos. Pues bien, si en el año, tengo aquí los datos de 2013, eran 15.581 millones de euros, 15.581 millones de euros, que suponía un 4,5% con respecto al total de los presupuestos generales del Estado, contando el gasto militar, es decir, el gasto correspondiente al Ministerio de Defensa, a las aportaciones que hace el Estado a la OTAN y al Ejército Europeo, la Guardia Civil, la investigación militar, que se financia con dinero estatal y partidas relacionadas. Desde los colectivos antimilitaristas pensamos que también hay que meter, lógicamente, el gasto que hay en control social, que básicamente incluiría pues, a las diferentes policías, y el gasto en prisiones, ¿no? Que serían otros 8.023 millones de euros. Si a esto le sumamos, además, las partidas extrapresupuestarias de las que después hablaremos y el factor de corrección entre lo presupuestado y lo realmente gastado, nos ponemos en unos 34.019 millones de euros. Es decir, el gasto militar más el gasto de control social per cápita por cada españolito o cada españolita asciende a 721,83 euros, lejos de los 40 que decía el sinvergüenza del Pedro Morenés. 40 o 11, o sea, o incluso 11 ha dicho. 11, sí, no sé. Vamos. Una barbarie, o sea, sí. Es decir, claro, indiscutiblemente que podríamos, incluso dentro de ciertos ámbitos más antimilitaristas, se podría discutir de lo del control social, que nosotros no lo discutimos, pero podría hacerse. Sí. Más allá de que se incluya o no eso, el gasto es tremendamente superior a lo que se nos vende. Eso es lo que quede ese mensaje claro. Y sobre todo que no el gasto militar no lo soporta exclusivamente el Ministerio de Defensa. Como hemos visto por las secretarías de Estado, que casualmente ha pasado Morenés, que la única que ha dejado sin tocar es la de industria, ¿no? Pues en industria se encubre gran parte del presupuesto militar del Estado español, se encubre en ciencia y tecnología y se encubre también en otras partidas que van a otros ministerios y por supuesto en interior, claro. Eso es. Bueno, pues dicho esto y una vez escuchar las declaraciones de Morenés, vamos a sentar como la tesis principal del programa de hoy, que es cuál es el papel de este hombre como ministro de Defensa. Bueno, digamos que yo creo que el papel trasciende a el papel de ministro de Defensa trasciende a cualquier persona o personaje que temporalmente lo ocupe, por esa unanimidad que decíamos, ¿no? Es curioso que haya muy pocos periodistas especializados en estos temas. Es curioso, muy poquitos, ¿no? Son temas de los que no se discuten, por lo tanto, nos permite sospechar que posiblemente el papel de las personas que ocupan el ministerio pues es el de obedecer órdenes que vienen de más arriba, que vienen de otro lado, ¿no? No debemos olvidar la historia reciente del Estado español, y no por ninguna teoría conspiratoria, pero lo cierto es que el estamento militar sigue siendo un estamento y sigue teniendo muchísimo más poder del que parece. El estamento militar y después el estamento económico militar, que ahí estamos hablando, como estamos viendo, de miles y miles de millones, ¿no?
Es sintomático, y yo creo que eso también son cosas que generalmente no se cuentan o que no lo sabemos, que el organismo, la Junta, que decide pues todo lo que son ventas de armas al extranjero y demás, es una institución secreta, es decir, no se publican actas, no se conocen. Se llama la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que fundó Carrero Blanco, curiosamente, y que sigue así funcionando, ¿no? Entonces, el Ministerio de Defensa, digamos, trasciende a las personas que lo van ocupando. Otra cosa es que esas personas, lógicamente, se lucren a costa del dinero público y hagan negocios. Sí, que, hombre, está claro que reciben órdenes de más arriba, pero que en este caso, y en el caso de Pedro Morenés, y haciendo fuerte nuestra tesis de que está ahí para que la industria militar cobre y para que se sigan manteniendo las ventas, o más bien las compras por parte de defensa a la industria militar, pues él se está sirviendo a sí mismo, porque sí, claro. En todo este entramado empresarial que ha estado, pues bueno, ahí habrá ganado muchísimo dinero. Y lo que va a ganar, gracias a los favores que está haciendo ahora. O sea, digamos que Pedro Morenés es posiblemente de los mejores ejemplos de puertas giratorias, igual que el actual secretario de Estado de Defensa, Argüelles, que es, al parecer, de entre los muchos ricos riquísimos que hay en el gobierno del Partido Popular, pues es uno de los que encabeza por riqueza, ¿no?, de familia y de tal. Y generalmente las riquezas estas no suelen ser tan limpias. Claro. Y solo para reafirmar nuestra tesis, un dato, porque el tiempo nos va pisando siempre los talones, y es que salió publicada una noticia hace 2 o 3 días en Público acerca de la ingente cantidad de armas que está vendiendo España últimamente, que se ha colocado como séptimo vendedor de armas a nivel mundial y ha multiplicado por 1.200 y pico % su producción y venta de armas, ¿no? Pues concretamente desde el año 2004 ha multiplicado por 1.128% las exportaciones en material de defensa, tendencia que se refuerza en el año 2013, cuando se ingresan le faltaron 90, casi 4.000 millones de euros, lo que dobla las cifras con respecto al año anterior. Como bien dices, ahora mismo somos los 7º exportadores internacionales de armas. Sorprende que cuando en cualquier índice, digamos, de bienestar el Estado español se encuentra en posiciones tan bajas, en este estemos en una posición tan alta sobre la totalidad de países que hay en el mundo, ¿no? Y efectivamente esto se va a incrementar, o sea, no solamente nos vamos a quedar aquí, porque ya en 2012 el gobierno otorgó licencias a la industria para exportar otros 7.700 millones de euros, tal como lo recoge el Centre de l'As de Estudis per la Pau, que es quizá la única organismo autónomo, colectivo, que se encarga precisamente de investigar cuestiones de defensa en el Estado español, ¿no? Y es más, el Centre de l'As nos recalca especialmente que 1/3 de las exportaciones de armas en el año 2013 se produjeron en países del Golfo Pérsico, países que sabemos que destacan pues por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres y todo esto de lo que se llenan después hablando de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues 1/3 de esa exportación armamentística ha ido a este tipo de países. Estamos hablando de países a los que recientemente ha vuelto a visitar el ministro: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Bahrein, que curiosamente coinciden con viajes o inmediatamente anteriores, o en este caso va a ser inmediatamente posterior, que hace el jefe de Estado del Estado español, es decir, Su Majestad el Rey. Bueno, sí, hay que dejar claro que nos hablan mucho de terrorismo, nos hablan de muchas cosas, pero que la industria armamentística es la cara y la cruz es la muerte que vende. Y bueno, eso hay que dejarlo claro, que viven de ese negocio, viven del negocio de la muerte y es a lo que se dedican. Y evidentemente tendrán que hacer negocios con la gente que ejerce. Yo invito a la audiencia a que haga un experimento muy sencillo, y que es teclear en internet Revista Española de Defensa, que es la revista mensual que saca el Ministerio de Defensa, y que vea los anuncios a toda página de las empresas de armamento que allí se anuncian, ¿no? Que vean cómo ponen que, en definitiva, matamos mejor y más barato, pero cómo le dan vueltas precisamente a las palabras para intentarlo hacer. Os la podéis descargar, por supuesto es gratuita, y ahí veréis un poco pues el horror y la magnitud de todo esto. Muy bien. Queda dicho. Bueno, entre las acciones que Morenés como ministro de Defensa ha hecho, pues está claro que hay las giras que comentaba Josemi para vender todo el material bélico de la industria española en estos países que no son en absoluto garantes de la libertad de expresión ni de ningún tipo de libertad. Pero vamos a ir avanzando y creo que nos ibas a contar
algo acerca de unas maniobras de una magnitud tremenda que se va a desplegar o se van a desplegar en breve en el Estado español. Sí, se llaman Trident Juncture Tour y efectivamente en 2015, como antes comentábamos o apuntábamos, en otoño van a tener lugar en España y Portugal, con el apoyo aéreo de Italia, pues el mayor ejercicio de la OTAN desde la Guerra Fría. Esto, por cierto, es un titular de la propia revista española de defensa, ahora recientemente citada. En esta revista nos cuentan cómo estos son un ejercicio preparatorio al año 2016, en el cual España tendrá a su cargo el componente terrestre de la OTAN, dirigirá el componente terrestre de la OTAN y sirve de banco de pruebas a la nueva fuerza de intervención rápida que se definió en una cumbre de la OTAN que hubo hace poco, ¿no? ¿Qué se quiere con esto? Pues según dicen las fuentes ministeriales, con lo cual son bastante sospechosas, atender a situaciones de crisis en el este y en el flanco sur de la alianza. En total, como nos dicen, van a participar más de 20.000 militares, cifra que aún pueden variar en función de las aportaciones de los países. Es decir, un horror desde el punto de vista, por supuesto, ecológico, porque los sitios donde van a hacer las maniobras, que van a ser por tierra, mar y aire, pues quedarán arrasados, como cualquier lugar donde hay militares trabajando, vamos a llamarlo así. Un horror desde el punto de vista, pues, del mantenimiento de la paz, y un horror desde el punto de vista que lo queramos mirar. Generalmente, cuando dos chavales se están peleando con un palo, lo primero que hacemos es quitarle el palo. Cuando dos personas no queremos que se peguen, no las vamos dando munición, digamos, ¿no? Bueno, pues esto es precisamente todo lo contrario. Van a tener lugar en octubre y noviembre de este año, e imagino que aquí se acogerán, bueno, pues con aplauso general y demás, salvo por grupos muy pequeñitos. Bueno, pues una cosa más, una perlita más que nos deja nuestro queridísimo ministro, y es que se prepara la guerra aquí, en nuestro suelo, es decir, se prepara la muerte. Y Josemi, cuéntanos qué canción nos has traído ahora de una cantautora, por fin una voz femenina en esta mesa. Sí, claro, efectivamente, no podía faltar una mujer música, una mujer que canta, en este caso es Soledad Bravo, que nació en España, en Zaragoza, pero digamos que es venezolana por su país de adopción, y en este caso es una canción maravillosa y sobre todo por el acompañamiento guitarrístico, una canción que también cantó Carlos Cano, que se llama Rota Oriental, sobre, bueno, un poema precioso en el cual nos habla precisamente de Rota y de la OTAN. ¿Dónde están tus huertos? Tu melón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía, tú el más dulce de los puertos que la fina arena enlaza al cuello de la bahía. Dime dónde están tus huertos. Ay, poeta, bien lo ves, aunque no inglés de Inglaterra, lo poco que en esta tierra me dejaron ya habla inglés, como a ti la gaditana, más airosa y más juncal, te dicen Rota Oriental, Spain norteamericana. Ay, poeta, qué dolor, hasta mi nombre querido, quien se aclamó el Salvador de España me lo ha vendido. ¿Qué van a hacer de tu mar? Que en tus campos van a hacerte un camino militar y un puerto para la muerte. Hay Rota de pescadores, Rota de blancos veleros,
abren ya tus miradores a un cielo y mar extranjero. Pero tú duermes alerta, te miro por la bahía, sé tú la estrella despierta, que despierte Andalucía. Vayan tus barcos frutales y tus hijos labradores por todos los litorales y las tierras interiores. Españoles despertades, rota la marinera. Quien levanta la primera llama de la libertad. Quien levanta la primera llama de la libertad. Quien levanta la primera llama de la libertad. Bueno, después de esta preciosa canción vamos a hablar de una de las cosas que a mí más me ha sorprendido conocer y que menos se saben, y que es una operación financiera pero de auténtico vértigo, y como todas las operaciones financieras que se sustentan en el aire, que es un auténtico castillo de naipes. Pues sí, hablábamos antes del presupuesto del Ministerio de Defensa, que como sabéis se recoge pues dentro del presupuesto, los presupuestos generales del Estado que se presentan a fin de año. Pues bien, desde que un tal Pedro Morenés fue secretario de Estado de Defensa con el gobierno de José María Aznar, se comenzó a implementar una novedad, y esa novedad, en concreto estamos hablando desde el año 2008 hasta la fecha, es que allá por agosto, 1 de agosto, 2 de agosto, es decir, cuando no hay ni blas o cuando todo está bajo mínimos, se produce por Real Decreto Ley una figura extrañísima y que en teoría estaría solamente destinada para casos de verdadera urgencia o imprevistos, pues por Real Decreto Ley se aprueban créditos extraordinarios al Ministerio de Defensa. Pero créditos extraordinarios, estamos hablando de que en el año 2008 ascendieron a más de 9.000 millones de euros, eran las vacas gordas, ¿no? En el año 2013 han sido de 877 millones, en 2014 de 883 millones, en 2012 lo multiplicaban por 2, es decir, son gastos que periódicamente se vienen produciendo, pero que no se meten en los presupuestos generales del Estado. De hecho, en la propia Revista Española de Defensa, y volvemos a acudir a las propias fuentes del Ministerio, el secretario de Estado de Defensa actual, el Pedro Argüelles, ha dicho que en 2015 que la situación, claro, pues no permite haberlo metido en los presupuestos generales del Estado y que más o menos será la misma cantidad, con lo cual es de pensar que será bastante superior a los 883 millones de euros. El propio Morenés, en una entrevista a la televisión española el día de España, el Día de la Hispanidad, medio insinúa eso de que, bueno, el presupuesto que tenemos es este, pero llegará otro poquito. Sí, o sea, ya lo asumen con naturalidad. Lo asumen. Lo que ha hecho este señor, además de eso, es para avanzar, los PEA. ¿Qué son los PEA? Los programas especiales de armamento. ¿Y qué son los programas especiales de armamento? Una manera de endeudar al Estado español. Hasta ahora estamos endeudados hasta el año 2030, con una forma, digamos, ascendente de ir pagando el crédito. Es decir, cada año que pasa pagaremos un poco más, un poco más, un poco más. El PEA, los programas especiales de armamento, ascienden nada más y nada menos, claro, es que se nos van las cifras, ¿no? 33.345 millones de euros hasta el año 2030 tiene que pagar el Estado español a las empresas de armamento por los programas en los cuales las ha embarcado, ¿no? Y el ministro, con sus amigotes de estas empresas de armamentos, acaba ahora mismo de renegociar el pago. ¿Y cómo se ha renegociado? Pues como se renegocia con estas cosas. Se ha aumentado hasta el año 2032 a costa de 2.000 millones de euros más que le va a costar al Estado español. Es decir, que hasta el año 2032 estamos con una deuda brutal, al margen ya de estas cuantías que no se meten en presupuestos generales del Estado, pero que anualmente se implementan por Real Decreto Ley. Claro, pero el mecanismo financiero que hemos llamado en nuestro pequeño guión extraño mecanismo de financiación es muy rocambolesco. Industria le deja un dinero a las empresas armamentísticas para que desarrollen el armamento y empiecen la producción. A interés cero.
Eso es, a interés cero, y luego el Ministerio de Defensa le tiene que devolver ese dinero a las empresas armamentísticas. Según le vayan entregando el material. Eso es, para que se lo vuelva a devolver la industria armamentística a industria. Sí. Industria. Sí. Todo esto para que no contabilice como un gasto del Ministerio de Defensa. Sí, es lo que se llama ingeniería financiera, claro. Eso es. Claro. Y además es que en deuda, pues fijaos, estamos hablando del año 2032. Es decir, cuando ya este tío, que nació en el año 48, en fin, bueno. Claro, pero es que al final lo que pasa, o lo que me viene a mí con todas estas operaciones, es que la economía es una gran farsa y una gran mentira en la que sacar de un cajón no vale igual que sacar de otro. Es decir, al final eso está pagado, pero bueno, alrededor de ese artefacto se monta un negocio brutal y desmesurado. Sí, un negocio, y además un negocio que si funciona es para matar, y si no funciona es para tirar. Bueno, nos vamos a ir con la última canción que nos va a introducir Josemi, y es Lluís Llach el que va a tomar el micrófono de Radio La Hora. Y antes de eso sí que quiero agradecer a Josemi su presencia aquí. Muchas gracias, Josemi. Muchas gracias a vosotros por construir y parir un poco este monstruito otra vez, porque ya es tu segunda vez. Bueno, pues nos vamos a ir con Lluís Llach y con una canción, Insubmís, una canción también muy valiente que hizo cuando muy poca gente se posicionaba a favor de la campaña de insumisión al ejército y al militarismo, y una canción que hizo pues para los insumisos maravillosa, como casi todas las que ha hecho Lluís Llach. Muchas gracias, Enrique, y nos despedimos desde Godzilla en Madrid hasta el siguiente programa. On miren els teus ulls, que cap on vas tu, cap on vas, no t'hi espera ningú, que ets captiu de quimeres, encara inútil el gest del teu cor, encara massa valent, que no hi ha mans per les teves si són buides per volar. Jo t'estimo insumís a les armes, jo t'estimo així, si el coratge no et deixa sotmetre a ningú. Saps ni vols aprendre el terror, perquè ni sents ni creus en l'odi pels teus projectes d'amor, perquè no ets la ferralla d'un robot assassí.
t'imagines la pau més enllà d'un mercat entre botxí. Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma io ho fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la mejor defensa.